Hoy día vamos a tratar, hermano, de la serie Invocando a Dios. Es el pastor, el tema es el pastor herido. Y lo vamos a ver en Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Amén. Así es, hermano. Aquí, cuando leí, hermana, la primera vez esta parte de la palabra del Señor, me impresioné bastante por la sencilla razón de que el mismo Padre le dice: levántate, oh espada, levántate, oh espada. Y sabemos que la palabra espada es un instrumento de muerte, como así el arma, por ejemplo, la pistola, es un instrumento de muerte, pero en este caso estamos tratando de una espada. Y la espada es un instrumento de muerte. Es una palabra que se asemeja a un guerrero que se despierta para matar, para herir, en otra palabra, para entrar en acción. Entonces, que Dios ordena a la espada, ordena que hiere de golpe, pero ¿a quién va a herir? Ahí dice la palabra: al Mesías. El pastor dice. Y sabemos que el Mesías es Jesús. Entonces podemos decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue accidental, fue una decisión divina. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús vino acá como cordero para morir, para redención de nuestro pecado. O sea, no es una casualidad que vino, no. Eso no podemos pensar de que fue así. Entonces, es una decisión divina que Él vino para ofrecerse. Entonces, también nos dice, cuando dice compañero mío, cuando el Padre dice es compañero mío, aquí se está hablando indica una relación entre personas de igualdad. ¿Por qué? Porque justamente el Mesías es un Dios, es el Hijo de Dios, sabemos, pero indica una igualdad en poderes. Porque acuérdense que el día domingo, cuando se vio la creación del mundo, del universo, se hablaba, hagamos, dice, es plural. Hagamos, eran 3 cosas en uno, 3 en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. Así como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, 3 en uno somos también. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos 3 elementos: espíritu, cuerpo y alma. Entonces Dios también es trino, igual que nosotros. Padre Jehová, Hijo Jesús, y el tercero, Espíritu Santo, que mora en nosotros, que vino en el día de Pentecostés. Entonces, aquí tenemos, y cuando dice como pastor de los pastores, ¿quién es el pastor de los pastores? Que fue herido, dice, fue herido Jesús. Jesús fue herido
O sea, Jesús fue muerto en el ¿qué? En el Monte Calvario, crucificado. Ahí fue herido, pero herido también tenía las consecuencias, porque cuando fue herido, venció a la muerte, venció al enemigo. Y nos redimió de los pecados, que estábamos esclavizados por la muerte. Así es. Entonces, y también se dice, nos dice ahí, desde entonces las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Estaban dispersas, porque después que Jesús murió en el cruz, en el Monte Calvario, entonces las ovejas estuvieron dispersas, se dispersó por todo el mundo. El pueblo judío se dispersó por todo el mundo, está en todo el mundo, hermano. ¿Que Dios lo bendeció hasta ahora? Sí, porque son los más millonarios que hay en el mundo. ¿Pero qué? Están dispersos. ¿Y por qué están dispersos? Porque el Hijo de Dios vino acá al mundo por su pueblo. Acuérdense que el pueblo escogido de Dios hace 2000 años fue Israel. Fue Israel. Él vino por su pueblo, Jesús vino por su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, no le obedeció y todavía lo mató. O sea, lo crucificó. Lo crucificó. Ese es el pueblo querido del Señor. Ese es su pueblo, el cual tenía muchas promesas. Tras desobediencia y desobediencia e incredulidad, el Señor ha sido fiel con ese pueblo, a pesar de que lo ha desobedecido, hasta ahora es su pueblo. Es como un hijo que desobedece y el Señor y el Padre lo llama de nuevo, le perdona y sigue el hijo, está un tiempo bien con él, como ha sido el pueblo de Israel, está 20, 30, 40 años y vuelta se descarrila y se pierde. Y entonces, pero el Padre está permanente mirándolo nomás. Y cuando el pueblo de Israel ha tenido muchos problemas, porque lo conquistaba otro, ellos imploraban a Dios. Y Dios escuchaba y los perdonaba y les libraba del enemigo. Esa es la labor del Padre. Ojo, esa es la labor de un Padre. Y ahora, ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros los padres. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor también. Dice que las 2/3 partes del pueblo judío van a morir. Las 2/3 partes, o sea, dividan ustedes en 3 partes el pueblo judío. Las 2/3 partes mueren. ¿Y cuándo va a morir? En la gran tribulación. O sea, cuando venga, cuando el enemigo Satanás se quite la careta, y ya dice, ahí dice, donde las 2/3 partes del enemigo, el anticristo, se quita la careta, y ahí vienen los 7 años de la tribulación. Entonces van a morir las 2/3 partes, pero va a quedar una, dice, ahí dice, lo que hemos leído, 1/3 parte. En el versículo 7 y 8, ¿qué se hace con ese versículo? ¿Qué se hace? Y ahí tenemos lo que dice el 7, el 8 y el 9 diré. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Qué dice cortada? La cortada quiere decir sus vidas van a dejar de ser vida y van a pasar a muerte. Van a ser cortadas en ella y se perderán, o sea, a una muerte eterna. Mas la 3/3 parte quedará a ella, dice, ¿qué cosa? Acá al mundo, quedarán vivas. Y esta 3/3 parte, el Señor dice que lo va a probar, como se prueba a la plata, al oro, para que quitar lo malo, para que quede lo puro. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Su incredulidad, o sea, su fe se va a purificar. ¿Y cuál es lo malo? La creencia en otros dioses se va a quitar.
pureza, de la perfección que va a tener esta tercera parte del pueblo de Israel, que va a quedar vivo, ahí es donde verdaderamente van a reconocer quién es su creador y quién es Dios, quién es Jehová. Y le va a decir, Dios único, poderoso, nuestro Dios. Ese que vamos a ver. Pero ¿qué hay? Ese es en el tiempo de Israel y lo que viene en tiempo futurista. Pero ¿qué hay en el actual de hoy en día? El actual de hoy en día, las personas y el enemigo son iguales. Claro, no serán físicamente las personas, somos otro. Somos otra persona. No, hay peruanos, chilenos, todo, de todas las naciones. Pero ¿quién reemplaza al pueblo judío ahí? Nosotros los cristianos. Entonces, pero el diablo es el mismo. Pero ahora, el diablo, ¿qué hace? ¿Qué hace el diablo? El diablo tiene mucha estrategia para poder tentar al hombre y para poder llevárselo al lugar que él lo conviene. Pero vamos a ver, hermano, que esto me hace recordar esta pequeña relato que hemos escuchado del pueblo de Israel, me hace recordar a un hombre, su vida de este hombre. Me hace recordar un hombre que era rico. Era un hombre rico, era un hombre que tenía mucha sabiduría, vivía tranquilo, era sabio donde él vivía, porque hasta la gente que tenía autoridad lo llamaban para poder tener una opinión de algo grande que iban a hacer. Y lo llamaban, y con mucha sabiduría. Y la sabiduría, sabemos que de dónde proviene. La sabiduría es un don de Dios, no es un talento. El talento se adquiere a través de la vida en nosotros, pero la sabiduría no es del hombre. La sabiduría es de Dios. Es lo que nos regala el Señor. Así es. Pero vamos a ver, ¿qué era este hombre? Este hombre ya le dije que era millonario, era rico, tenía sus hijos como cualquier otro matrimonio, vivía bien. Pero este hombre, ojo, ¿qué es lo que tenía de extraordinario este hombre? Claro, el mundo dice extraordinario porque era rico, porque vivía bien, no tenía sus autos, tenía todo. Pero extraordinario, espiritualmente podemos llamarlo, que este hombre buscaba a Dios todos los días. Al mundo no le interesa Dios, pero el cristiano sí. El millonario para nosotros carece de valor espiritualmente. Para nosotros tiene un valor muy extraordinario aquel que ama a Dios. Así es. Pero este hombre, dentro de su riqueza, de que deportaba y tenía todo, no le faltaba nada. Lo más importante que había ante los ojos de Dios era que este hombre lo buscaba todos los días. Este hombre oraba. Este hombre ayunaba. Este hombre veía la palabra del Señor. Entonces el Señor, en compensación, acuérdense, le dio sabiduría. ¿Por qué? Porque lo amaba. Aquel que ama a Dios es porque hace las siguientes cosas. Le obedece. Usted, cuando ama a su mamá, ¿qué hace? Lo ama porque siente en el corazón ese amor. Y si siente ese corazón, ese amor, lo trata con mucho cariño a su mami. Aquel que no lo ama, lo trata déspotamente, no le escucha, se va, no le hace caso, no lo obedece. Pero aquel que ama a alguien,
le obedece, le escucha, cree en ella, cree en su palabra. Ese es lo que hacía este hombre. Es lo que resaltaba espiritualmente. Entonces, en otras palabras, podemos decir que él amaba a Dios. Esa es la manera de amar a Dios. Entonces, cuando él amaba a Dios, Dios le da, ¿qué cosa? La sabiduría. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el amar a Dios. Es el amor a Dios. De ahí nace el hilo de la madeja. Y el hilo de la madeja es la sabiduría. Entonces, este hombre que me hace recordar, ¿qué pasó? Me hace recordar a Jesús. Recordar a Jesús, porque así era Jesús. Claro. Él tenía toda la sabiduría. No necesitaba. Pero me hace recordar a un mortal. Entonces, ¿qué pasó a este hombre? Pero ustedes dirán, sí, pero él estaba rico, no tenía nada, hacía todo, y no tenía necesidades. Pero, ¿y si tiene algo? Si se le va la riqueza. Este fue el actuar del diablo. Él dijo y creyó y dijo, no, este rico y no le sucede nada, va en progreso porque Dios lo protege. Pero ¿qué pasa al enterarse él? El diablo al enterarse, Satanás al enterarse que Dios no le protegía, entonces va a tentarlo y le forma una serie de desgracias. ¿Y cuáles son esas desgracias? Esa desgracia le quita la riqueza en un solo día. Y si no tiene riqueza, ya no tiene tranquilidad. El rico, usted sabe que piensa mucho cuando se le va la riqueza, tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas. No vive igual. Antes tenía empleados, ahora ya no lo tiene. Ya nadie le sirve porque se le van. Ya pues, se puede estresar, sí, se puede estresar. Pero los hijos lo pueden calmar, le traen tranquilidad. No, también los hijos se murieron porque le cayeron cuando estaban comiendo, se desploma el techo y ahí quedaron, murieron, hombres y mujeres. Entonces, cuando él se entera que muere, ¿él qué hace? Él se quita y se rasga la ropa y se sienta y se pone en cilicio, se pone ceniza, se rasca el pelo, coquito se pone. Pero este hombre, como muchos, ¿no? Dice, se le enferma un familiar y yo escuchaba, le culpa a Dios por su desgracia. Le culpa a Dios porque le ha dado COVID. Le pide a Dios, Señor, si tú me sanas, si me sanas de este COVID, Señor, yo te voy a adorar, te voy a orar todos los días, te voy a leer la Biblia todos los días. Se sana y se olvidó de su promesa. Porque no es un amor verdadero. No, ese toma y da acá, dice, ese con intereses. Dios conoce nuestras vidas. Desde que hemos nacido hasta cuándo vamos a morir. Y en el segundo que vamos a morir. Entonces Dios conoce la verdad de nuestras palabras, hermano. Por eso no hay que prometer a Dios algo que no vamos a cumplir. Pero ese es cuando prometemos de boca para afuera. Pero cuando tú prometes, hermano, tu promesa viene de corazón. Es muy, muy posible que lo vas a cambiar, le vas a cumplir. Es muy diferente las promesas que prometemos a alguien que sale de la boca solamente o de la mente por un interés. Pero las promesas que salen nuestra del corazón es diferente. Ese sale de nuestro espíritu, de lo muy profundo de nuestro corazón. Es la diferencia.
Y Dios conoce en la actitud, nuestro espíritu, y de dónde sale tus promesas. Es así. Cuando este hombre estuvo en desgracia, cualquiera hubiera pedido como yo, la culpa a Dios, pero este hombre no culpó a Dios, no culpó a Dios. No culpó a Dios. Es al contrario. Es al contrario. Sus amigos, algunos vinieron y se fueron. Algunos amigos, yo, oye, y cuando permanecía mucho tiempo en esta desgracia, les dijeron, oye, renuncia a tu Dios. Capaz tú has hecho algo malo, por eso Dios te ha castigado. Y en vista de que él permanecía y no se quejaba ante Dios, ¿qué hizo Satanás? Satanás le dio una enfermedad de tal manera que todo el día tenía que estar rascándose, no se podía ni sentar ni dormir. ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Quién es el que se cansó primero? Satanás. Por eso Dios dice, el que permanece en mí, yo le daré la corona. La desgracia, los problemas van a venir y estamos en esta vida lleno de problemas. Pero no por ello vamos a que tenemos nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, lo cual no hizo el pueblo judío. No hizo el pueblo judío, no lo hizo. Ellos fueron desobedientes a Dios. Su incredulidad era casi permanente porque ellos cuando venían a los pies del Señor permanecían fieles a medias nomás, porque en los lugares altos seguían adorando a otros dioses. Hasta Salomón, siendo un hombre sabio, pecó contra Dios. ¿Cómo y dónde pecó? Porque el Señor, ahora conocemos la palabra que los cristianos no nos debemos casarnos o no deberíamos comportarnos en yunta desigual. ¿Qué hizo Salomón? Salomón lo primero que hizo fue casarse con la hija del faraón. Y tuvo otras. ¿Pecó? Sí. Pero él reconoció su pecado. Como David también pecó. El Señor dice que todos, no hay nadie que sea perfecto. No hay nadie, dice. Pero Él está pues con los brazos abiertos para que confesemos nuestro pecado y Él perdonarnos. Tenemos que confesar, no esconder el pecado. Para el Dios, para sus ojos de Dios, no hay nada escondido. Así es el Señor. Así es Dios. Él es nuestro creador. Él es el único Dios en que tenemos salvación, pero también Él nos sustenta en toda tragedia, en todo sacrificio, en todo lo que puede suceder en esta tierra que va a suceder. No sucederá a ustedes, no me sucederá a mí, pero a nuestros hijos sí le pueden suceder. Pero para que ellos tienen que estar firmes en la palabra del Señor, tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuál es el ejemplo? Que ellos nos vean, que todos los días estemos leyendo su palabra, que nos vean arrodillados orando, que nos vean que un día siquiera al mes ayunamos. Le dice abuelita o mamá, ¿por qué estás ayunando? ¿Por qué no comes hoy día? Porque por hoy día no como porque el ayuno, ¿qué es el ayuno? Le dice cuál es el ayuno. Porque este día lo estoy dedicando a Dios, estoy orando, ¿sabe por quién? Porque el vecino está enfermo, porque mi familiar, tu tía está enfermo, y quiero que Dios lo cure. ¿Y cómo y de qué manera? Estoy ayunando para que Dios me escuche. ¿Qué escuche? Hija, ¿tú no me ves que yo estoy arrodillado ahí? ¿Qué día? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Sí, ahí estoy orando, pidiéndole a Dios. Estoy reforzando con este ayuno. Abuelita, ¿por qué te arrodillas? Yo me arrodillo ante un Dios todopoderoso que se llama Cristo. Y en nadie más me arrodillo.
Él es nuestro Dios, hijo. En Él estoy pidiendo. ¿Quieres escuchar mis oraciones? Arrodíllate junto conmigo. Demos el ejemplo a las nuevas generaciones. Si él aprende o ella aprende desde muy pequeño, mañana más tarde va a ser tu bendición. Y la bendición de tus herederos. Porque Dios lo va a bendecir por su comportamiento, por su deseo de amar, de hablar la verdad, de salir de toda tentación, y va a ser segura, porque Dios va a fortalecer ese corazón de esa nueva criatura. No hay nadie quien ame a Dios se pierda. Eso téngalo por seguro y por fe. Es así. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque Dios cuida de sus hijos. El Espíritu Santo está con nosotros de momento que nosotros nos hemos convertido. Es así. Este hombre jamás se quejó de Dios. Jamás se quejó de Dios. Hasta su esposa lo abandonó. ¿Por qué? Porque al último le dijo, oye, le dijo, la palabra exacta fue, maldice a tu Dios que te ha puesto en esta situación, y se fue, lo abandonó. Entonces, cuando vio el diablo, Satanás, le vio que este hombre jamás había, sus labios nunca, su boca nunca se quejó de las personas, de sus familiares, de sus amigos, de las autoridades, menos de Dios. Porque a muchas personas le sucede algo y le dice que el gobierno tiene la culpa. ¿Qué culpa tiene el gobierno? Es el actuar nuestro. Si nos sucede algo, es el actuar nuestro. Y si tiene la culpa, por decir, un accidente, hermano, es porque de repente no le pediste a Dios al salir que te proteja. Y así te sucede un accidente, porque puede suceder. Si le has pedido protección al Señor, Él te librará de las consecuencias. Puedes perder trabajo, pero el Señor te va a conseguir el trabajo si permaneces fuerte en Él. Y ahí lo dice. ¿Quién lo dice? Lo dice en el libro de Efesios, del capítulo 13 al 17. Lo leas cuando puedas, hermano. Ahí dice las defensas que tenemos, la armadura de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasó con este hombre? Jamás no pecó sus labios, hermano, no pecó sus labios. Este hombre, como ustedes lo saben, lo hemos dicho, este hombre, el Señor lo calificó. El Señor lo calificó y le dijo que era un hombre perfecto. Era un hombre que no era un hombre bueno, como dice la palabra. Era un hombre perfecto. Era un hombre apartado del mal. Amaba a Dios. Esa es la característica que Dios le da, 5 características que lo da a este hombre. Y fue cierto, porque Dios conocía a Job. El diablo después se cansó. Y ahí dice la palabra, si permaneces el diablo en la tentación, el diablo va a huir después. Cuando Cristo estuvo ahí y lo tentó, ¿qué hizo? Lo tentó 3 veces y se fue, porque se cansó, estaba perdiendo. Cada vez habían 3 rings. En la primera perdió, en la segunda perdió, en la tercera perdió. Ahí ya dijo, ya no puedo con este. De repente me envía al infierno, no quiero. Y se fue. Así es. Así es, el diablo va a huir. Va a huir, hermano. Y si hay una tentación, huye. Huye de la tentación, como lo huyó José, ¿se acuerdan? José, el hijo de Jacob, ante la tentación de ¿quién? De la esposa de Potifar. Le tentó con sexo, lo tentó al hombre, al joven. Y él huyó hay que huir de las tentaciones. Ese es cuando está fuerte
espiritualmente. Es así. Pero ¿qué es que el enemigo de hoy día, las personas y como le dije, y el enemigo ya no es el mismo estrado, ya no es el mismo contexto, pero son iguales. Ya le dije que las personas desobedecen al Dios, son incrédulos. También el pueblo de Israel era así. No creen en el Dios, creen en su propia fuerza, creen en su propia fortaleza cuando son jóvenes. Incrédulos porque aún estando de viejos no creen. Hermano, ellos pasaron por la misma etapa de nosotros, sino que están con los ojos vendados. Yo mismo creía antes de conocer al Señor que siendo bueno, ya yo tenía un lugarcito en el cielo. Un lugarcito yo hablaba. Y no es así. Porque por ignorancia de su siervo, es que no conocía a Dios. Nadie que es bueno entra al cielo. Ni nadie también que venga de la calle y le dice, papá, Reinaldo, yo soy tu hijo. Y el hermano Reinaldo, que tú eres mi hijo, yo no te conozco. Igualito va a ser cuando nos presentamos en el Señor, yo hice milagro por ti, estuve ahí, me fui a la iglesia. El Señor, ¿qué le va a decir? No te conozco, va a decir. Porque así está escrito. No te conozco. ¿Por qué no lo dice el Señor, no lo conoce? ¿Acaso lo buscaba diariamente en oración? ¿Lo buscaba? No lo buscaba. Y si lo buscaba solamente cuando estaba mal. ¿Y estaba mal para qué? Para que el mal lo sane el Señor. Cuando está en problemas, para que le solucione el problema. Ese es interés. Ese es interés personal y el Señor aborrece esas situaciones, aborrece esas situaciones. No debemos ir por ese camino al Señor. Al Señor hay que ir en obediencia a su palabra. Orar, buscarle a Él, en alegría, en tristeza, en sufrimiento, en todo. Buscarle a Él. No solamente en ocasiones. No, no es así. Eso no es amor a Dios. Es como dice mi tierra, es amor al chancho. Es amor a la persona, es amor a los intereses. Ese es así. El enemigo de hoy en día es así, hermano. Ahora, el enemigo de hoy día, ¿qué hace el enemigo de hoy día? El enemigo de hoy día, hermano, busca los puntos débiles del cristiano. Busca los puntos débiles de aquel que no cree en Dios. Así es. ¿Qué hace cuando están en problemas? Ahí mismo te susurra el oído y te dice, oye, busca a tal persona. Cuando estamos en problemas, ¿quién debemos buscar primeramente? Es a Dios. Decirle a Dios, Señor, tengo este problema. Acuérdense que la última vez que le dije, cuando yo tuve problema, un choque en mi carro, ¿qué pasó? Del otro lado vinieron su gente, su familia. Yo estaba solo y le dije, era de noche y le dije, Señor, ellos tienen su familia, pero yo te tengo a ti. Yo sé que tú eres más grande que ellos. Y así fue. Se aparecieron después mi familia. Este es tener fe, hermano. Hay que tener fe ante la desgracia, hay que tener fe en el Señor, orar, buscar al Señor, pero también aceptar su soberanía. Si el Señor quiere, accede a tu petición, a tus oraciones, aún siendo fieles. Acuérdense que José, aún un joven siendo fiel, fue vendido, pero él siguió orando, él siguió buscando a Dios, no renegó. Se lo llevaron preso. Estuvo preso varios años. Después que el copero le dijo que él viviría y no le iban a matar. Y le dijo, acuérdate y dile al rey que vea que, dile, para que me suelte, intercede. Él se olvidó. ¿Qué tiempo se olvidó, hermano?
2 años. Cuando le sucede al faraón algo de las vacas y del trigo, gordas y flacas, ahí se acordó. ¿Cuántos años pasaron? Acuérdense que José, cuando fue vendido, tenía 17 años, un jovencito de 17 años. Y cuando asume el poder junto al faraón, era 30. ¿Cuántos años sufrió este joven? 13. Pero cuando nos sucede a nosotros, ahora nomás nos estamos desesperando. Eso es así, hermano, nos sucede. Es normal que podemos desesperarnos, pero no poder. Acuérdate que tenemos un Dios todopoderoso. Acuérdate en ese momento de tener un problema o de estar sufriendo. Acuérdate que tienes un Dios todopoderoso y pide paz a Él. Y la paz te lo dará. Si eres fiel, apenas termina de pedirle paz y la paz viene a tu corazón. Es así. El enemigo busca estratégicamente, él lo planifica nuestro punto débil. Es así. Nuestras necesidades, ese es el pan de cada día para el diablo, para Satanás. La ira, a veces cuando estamos discutiendo, la ira, hermanos, nos saca de nuestro sitio y cometemos pecado, cometemos cosas que mañana más tarde vamos a arrepentirnos. Y no debe ser, o sea, la violencia es otra cosa. La ira es una cosa que discutes, pero la violencia va a la acción que puede causar herida y muerte. Eso, hay mucha gente que después que comete la acción de la violencia, están arrepintiéndose, no podía ser, no, ¿cómo lo he hecho? Dice. Pero si está lleno del Espíritu del Señor, ese Espíritu a quien tú invocas, que es el Espíritu Santo, es el que te retiene para la tentación. Ese es, hermano, ahí. Ahora, hay muchos malos pensamientos que todos tenemos, sí es cierto, hermano, pero recházalo en el nombre de Jesús. Hay deseos peligrosos que estamos en la calle, tanto hombres y mujeres, hasta de sexo, pensamientos morbosos, pero recházalo, en el nombre de Cristo, rechaza este pensamiento. Hazlo pensando solamente, no hay necesidad que estés cuando estás orando es diferente, pero cuando hablas con Dios, habla en la calle también. Así es. Yo lo hago, el siervo de Dios lo hace en la calle. Lo hablo todas las veces que salgo. Si veo algo, yo les he dicho, cuando veo llenos los mercados, le digo al Señor, Señor, cuán poderoso eres y qué beneficio nos das, pero la gente no reconoce que esa naranja, que esa manzana, que ese repollo, qué sé yo, son producto de tu poder, son producto de tu creación, son producto, Señor, de tu bendición para este pueblo que se comporta igual que el judío, porque no te conoce. Si te conocieran, entonces su actuar sería diferente. Hermano, yo lo digo con el pensamiento y a veces hablando. Así es, de repente la gente dirá, este viejito está loco. Loco para la gente, pero para Dios no, que me está escuchando. Y lo que me interesa a mí, ¿qué es lo que piensa Dios de mí? Y no lo que piensa la gente. Es así. ¿Qué debe cambiar el cristiano? El cristiano debe cambiar ¿cuál? Su forma. ¿De qué? De estar. Hay que estar fortalecido espiritualmente. Eso debe estar el cristiano. Nuestro devocional diario, hermano, nuestro devocional diario debe ser permanente, no de costumbre. Es muy diferente de costumbre. La diferente, cuando es permanente, lo hace de corazón. Cuando es de costumbre, me he acordado, no voy a hacer. Pero lo hace con desgane. Cuando es el devocional de corazón, lo buscas por necesidad que tienes en tu corazón de beber la palabra de Dios y fortalecerte. Eso es. El ayuno siempre lo he implorado, hermano. Hay que ayunar siquiera una vez al mes.
Es bueno ahí nuestra relación. Acuérdense que siempre les he dicho que cuando los apóstoles no pudieron sanar al hijo de un padre, y este hijo era lunático, no lo pudieron, pero Cristo vino y lo sanó, y los apóstoles, Señor, ¿por qué nosotros no curamos si nos diste poder? Entonces el Señor le dijo, este espíritu maligno no solamente sale como ustedes lo han hecho, hay que ayunar, le dijo. Hay que orar, ayuno y oración, ayuno sale. El ayuno fortalece porque en el ayuno lo vas a buscar a Dios. Vas a orar y vas a leer la palabra del Señor. Es así. Y ya como le digo, siempre hablar con el Señor. El Señor, hermano. Dile, hermano, ¿cómo te ha ido con el Señor el día de ayer? Y hoy día saliste implorando el nombre del Señor. ¿Oraste, hermano, el día de hoy? ¿Asiste tu devocional? ¿Qué te dijo el Señor hoy día? ¿Qué parte del devocional le cogiste? Para que Él se acuerde de la palabra del Señor, que eso lo va a proteger en la calle. Nuestra conversación entre hijos de Dios es de Dios. El mundo habla del mundo, pero nosotros no. Así es. Y cuando tenemos que predicar, hermano, a alguien que se sienta junto a nosotros, ustedes las damas, prediquen a otras damas. Y si nos dice, no quiero saber nada, gracias, le dijo. Gracias nomás, no le digan nada más. Compórtese como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Muchas de las veces nos van a cachetear, hermano. Eso no es una ofensa, es una ofensa para Dios, no para nosotros. Eso, si tú respondes como un hijo de Dios ante el Señor, creces. Acuérdense qué es lo que le dijo cuando los apóstoles le dijeron al Señor, ¿quién es el más grande en el cielo? ¿Qué le dijo el Señor? El que es más valiente, el que habla más, el que predica más, el que tiene buen fortachón. No, no, esos son los más chiquitos. El más grande en el cielo es aquel que se comporta como un niño. ¿Qué hace un niño cuando le tiran una cachetada? ¿Le responde? No, se pone a llorar. Ese, aquel que se comporta como un niño, ese es el más grande en el cielo. Eso dice Dios, yo no lo digo, hermano. Yo soy un intermediario del Señor. Es así, así. ¿A quiénes atacan el enemigo? Hoy actualmente, hermano, lo primero que hace el enemigo, piensen ustedes, le voy a poner un ejemplo. Si Rusia contra Estados Unidos van a atacar, ¿a quiénes van a querer primero atacar? ¿Van a querer atacar a los soldaditos? No, van a querer, ¿a quién? Aniquilar al presidente, a los líderes grandes, al ministro, al general, a ellos los grandes. ¿Y qué hace el diablo hoy actualmente? Forma su estrategia de tumbar ¿a quién? A los líderes, a los más grandes que están arriba. A lo más grande me refiero no por su grandeza, no, aquellos líderes que tienen bajo su protección a muchos hermanos, a varios hermanos, basta que tenga uno y es un líder. Si el enemigo tumba a líderes, también está tumbando a quienes, por ejemplo, el tutor que tiene, vamos a suponer, yo soy líder de ETE, yo soy el tutor de ETE. Si el enemigo me tumba con una tentación, las hermanas dicen, el hermano, ¿cómo es posible que ha pecado? Y es que tal débil de la palabra del Señor, ahí mismo dice, ¿a quién culpa? Al hermano Fernando. No, culpa a Dios. No le culpa al hermano Fernando. ¿Y quién tiene la culpa? Yo, el líder, si cae en tentación. No, Dios. Dios no puede ser tentado, dice la palabra del Señor. No puede ser tentado. No puede ser tentado. Pero el hombre sí. Acuérdense que antes había un predicador
que congregaba miles de gente, llamado Jimmy Sauer. Él fue tentado, hermano, lo que rechazó José de la mujer de Potifar con sexo. Él cayó por sexo. Él cayó por sexo. Entonces toda esa congregación de miles se cayó. Por eso el líder, hermano, debe estar fortalecido en el Señor. Y todo cristiano tenemos el deber de orar por ese líder, por ese pastor, por ese presidente de los pastorados, no para que no sea tentado, orar para que resista la tentación, porque va a ser tentado, para que resista la tentación. Es así. Ahora no solamente el pastor, hermano, que es el pastor para dirigir la iglesia, el tutor, hermano. Puede ser también ¿quién? Los líderes de células. Orar por eso. La célula debe orar por el líder de la célula, para que sea fortalecido por su oración. No para ser tentado, porque de todas maneras va a ser tentado. Es así. A los maestros de clase, a los tutores de célula, a los pastores, todos cristianos tenemos que ser, ¿qué? Vamos a ser tentados, pero también tenemos el deber de orar por todos los líderes, por todo, por muy chiquito que sea, hasta de la escuela de niños, por todo aquel que tiene a su cargo un grupo o un pequeño grupo, así tenga un hermano que lo esté discipulando, por ese hermano que está discipulando hay que orar, para que la palabra del Señor salga de su corazón. Vamos a ver, hermano, qué nos dice Efesios, capítulo 6, 11, para poder terminar. Efesios, ¿qué nos manda el Señor? Efesios, capítulo 6. Yo siempre le invoco a los jóvenes que Efesios, lean Efesios. Generalmente el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Pero en esta oportunidad vamos a leer capítulo 6, versículo 11. 6, 11. ¿Qué nos dice el capítulo 6, 11? El capítulo 6, 11 dice la palabra del Señor. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Vamos a ver, hermano, qué dice el versículo 12. Miren, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, el diablo, contra potestades, Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas. También tiene jerarquía. Sí, lo hay. En Daniel podemos verlo. De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo. El yelmo es el casco. ¿Conoces el casco de un soldado? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos quiere decir por todos los líderes. Esa es nuestra obligación, hermano. ¿Cómo? Como siervo de Dios, como buen cristiano que busca a Dios. Vamos